Esto es DW Noticias desde Berlín. Javier Milei afirma que Argentina decidió volver al lado de Occidente al reunirse con el máximo representante de la diplomacia de Estados Unidos. La visita de Antony Blinken es una muestra más del acercamiento del nuevo gobierno argentino con Washington. Lo que unos aplauden, a otros les trae recuerdos de uno de los periodos más duros para el país. Estos son nuestros titulares. Reunidos en la Casa Rosada, Blinken y Milei aseguraron haber tenido conversaciones provechosas que abordaron la situación de la democracia en América Latina, la economía de Argentina y las múltiples reformas que propone el gobierno ultraliberal de Milei. Tendremos detalles desde Buenos Aires. Además, líderes políticos renuevan su apoyo a Ucrania en la víspera del segundo aniversario de la invasión de Rusia. La Unión Europea advierte a Moscú que pagará un alto precio, aún más, por su agresión. Pero en el frente, a Ucrania le faltan armas y soldados. Y Alemania aprueba el consumo y tenencia del cannabis. El Parlamento dio luz verde a la legalización que legaliza la marihuana para uso personal y permite a los ciudadanos fumarla en casa y en espacios públicos. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se reunió este viernes con el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, horas antes de que este último viajara a Washington para participar en la conferencia de acción conservadora protagonizada por el expresidente Donald Trump. En una rueda de prensa posterior al encuentro, junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, Antony Blinken no quiso comentar este hecho. Tampoco valoró la intención argentina de dolarizar la economía, el gran plan que promueve Milei para frenar un grave problema de inflación. Resaltó que Estados Unidos, eso sí, estará al lado de Argentina a la hora de subsanar su economía. Al referirse tanto a la dolarización como a la crisis de deuda que enfrenta Argentina, Blinken evidenció ser intencionalmente poco específico. En lo que se refiere al tema de la dolarización, es algo que depende de Argentina. Por supuesto, estamos deseando escuchar cualquier plan y discutirlo, pero es una decisión que le corresponde a Argentina. En cuanto al Fondo Monetario Internacional, apoyamos el acuerdo con Argentina. El FMI ha sido y puede ser una herramienta muy importante para estabilizar la economía de Argentina. Y el trabajo que está en curso es muy importante. Y el periodista Alejandro Rebosio se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, donde ha dado seguimiento a este encuentro de alto nivel. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto saludarte. Bueno, sabemos que los vínculos de Estados Unidos con Argentina han sido cuando menos delicados en los años recientes, en parte precisamente debido a esos cambios drásticos entre un gobierno y otro. ¿Cómo valorarías las relaciones con el gobierno de Javier Milei? Las relaciones entre Estados Unidos y Argentina ahora son cada vez más estrechas. Milei dijo que la prioridad de su política exterior es Estados Unidos e Israel. Y por otro lado, el gobierno de Biden en estos 2 meses de gobierno de Milei ya ha enviado a 3 funcionarios de alto nivel, aunque por supuesto miran también ese viaje de Milei para un eventual encuentro con Trump. Si uno mira desde la perspectiva de la historia reciente, Argentina tuvo en los años 90 relaciones carnales con Estados Unidos, según definía el propio gobierno de Carlos Menem, que es uno de los expresidentes más elogiados por Milei. Después, en la década de los 2000, en la primera década de los 2000, durante los 12 años de kirchnerismo, hubo enfrentamiento entre Argentina y Estados Unidos. Después vino el gobierno de Mauricio Macri, donde se recuperó esa relación con Estados Unidos. Y luego el anterior gobierno de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, donde se inició con enfrentamiento entre Fernández y Trump, pero luego mejoró la relación con Biden y ahora Biden quiere profundizar esa relación con Milei. Vamos a ver hasta dónde va esa profunda relación. Blinken habla de apoyo para Argentina al estabilizar su economía. ¿Qué papel jugarían ahí las deudas del país que en el pasado han sido objeto de disputas con acreedores estadounidenses y con instituciones en las que Washington tiene muchísimo poder? Así es, Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional, donde a su vez Estados Unidos es el principal accionista. Por eso es importante el apoyo de Estados Unidos en el FMI al programa económico de Argentina. Esta semana vino a Buenos Aires la subdirectora gerenta del FMI, la indio-norteamericana Gita Gopinath, donde apoyó el ajuste está aplicando Milei, pero también advirtió sobre el impacto social de ese ajuste. Después tenemos, por otro lado, los fondos de inversión norteamericanos que invierten en títulos de deuda pública de Argentina. Y bueno, lo que vemos es que por ahora para Milei la prioridad es pagar esa deuda y
donde se llevó al déficit cero. Por primera vez en la historia, el pago de intereses de deuda superó al gasto en jubilaciones, que era el anterior gasto principal del Estado argentino. Y por otro lado está el interés de empresas norteamericanas de invertir en Argentina. Blinken habló del litio, pero también de energías limpias y alimentos. Veremos hacia dónde van las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Este primer análisis de Alejandro Rebocio desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, y ya se sabe que los cambios pueden generar mucho descontento y este es un buen ejemplo de ello. Juliana González está con nosotros y la economía. Así es, Javier. En este caso vamos a hablar de las organizaciones sociales en Argentina. Muchas de ellas salieron a protestar en Buenos Aires y en otros puntos del país contra ese plan de ajuste del gobierno de Javier Milei y su política de eliminar la mediación de organizaciones sociales en la ayuda a los pobres. Los manifestantes denuncian el desabastecimiento de los comedores barriales y la firma de convenios millonarios con organizaciones ligadas a las iglesias evangélica y católica para que sean ellas quienes se encarguen de la asistencia alimentaria a cambio de medidas de contención. El frigorífico en este comedor popular está prácticamente vacío. En Argentina existen miles de comedores como este. Los voluntarios aquí están indignados. Desde que el presidente Milei asumió el cargo, no ha habido ni una sola entrega de nuevos alimentos, cuenta Esther Vargas. Porque él tiene que venir a cortarnos todo. Porque yo no te digo nos cortó algo, nos cortó todo. No nada. A ver, ¿cuánto hace que él está? ¿2 meses, 3 meses? Bueno, desde que él está acá no vino más nada de Nación. Actualmente se considera que más del 57% de la población es pobre, según las cifras de la Universidad Católica de Argentina. El nivel más alto en 20 años. Y me deja sin comer a mis hijos. Yo ahora vengo a buscar para ellos, voy, agarro el carro y me voy a trabajar, pero quiero dejarle a ellos la comida, me ahorro la comida del mediodía y a la noche cocinamos nosotros. O sea que espacio... Esto es esencial, porque si no, yo no llevo la comida de acá, mis chicos tienen que esperar hasta que yo venga de trabajar, de juntar los cartones. Una manifestación el jueves en Buenos Aires contra los recortes del presidente Milei. Tras asumir el cargo en diciembre, detuvo los subsidios estatales para los comedores populares. Las autoridades evaluarán la necesidad de cada comedor individualmente. Bueno, lógicamente lo que va a haber es crecer la tensión social, que la gente entre en estado de desesperación, que se produzcan incidentes como ya los que hemos conocido en la Argentina. Es decir, el crecimiento de la pobreza es un crecimiento de la tensión social. Parece que el gobierno jugara a eso, apretar a las personas, a los trabajadores, dar de baja programas sociales, desasistir los comedores populares. Actualmente los comedores populares dependen de donaciones de la vecindad y de las comunidades. Joana Torres es madre soltera de 4 hijos y depende de este servicio. Vengo acá y ya lo que me queda acá se lo dejo para la noche, se lo caliento y eso come. O después hay el merendero, vengo a buscar la merienda acá para el té de ellos. Con ellos yo me tiro, pero sábado y lo domingo es una eternidad porque no tengo pan, tengo para comer a mediodía, a la noche. La canasta básica se ha encarecido después de que el nuevo gobierno devaluara el peso argentino. Y cambiamos ahora de tema. A puertas de la celebración del 2º aniversario de la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevas sanciones contra 500 entidades y personas rusas en un nuevo esfuerzo por contrarrestar lo que él denominó la maquinaria bélica de Putin. Entre las sancionadas está la naviera estatal rusa Sovcomflot y 14 petroleros para hacer cumplir así las limitaciones al precio del crudo. Y es que las medidas también buscan perseguir a los usuarios de programas informáticos maliciosos e impedir precisamente la evasión de las sanciones anteriores. Estas sanciones también buscan castigar a funcionarios rusos por la muerte del político disidente Alexei Navalny la semana pasada, que Estados Unidos considera responsabilidad de Putin. Entre los objetivos figuran 3 personas relacionadas con las prisiones donde estuvo Navalny detenido. Y Estados Unidos lanza su mayor batería de sanciones contra Rusia y nosotros nos vamos hasta Nueva York para analizarlo con nuestra compañera Ana Nieto. Ana, sanciones sobre sanciones. Cuéntanos qué efectividad puede tener este nuevo paquete de sanciones.
Pues el detalle de estas contienen en un listado de algo más de 30 páginas que señalan a este total de 500 personas y corporaciones, además de 3 altos funcionarios, pero se duda de su alcance. Uno de los objetivos es evitar la evasión de sanciones ya impuestas, algo que en sí mismo reconoce las dificultades que hay en este frente. Y parte de la dudosa efectividad de las sanciones radica en que muchos de los señalados, tanto personas como corporaciones, viven y operan en Rusia, por lo cual la congelación y el bloqueo de sus activos en Estados Unidos es poco menos que inefectivo, solo preventivo en el mejor de los casos. Wally Adeyemo, que es el subsecretario del Tesoro, ha admitido que lo que se hace es trabajar para ralentizar la maquinaria de Rusia para producir más armas. De hecho, las sanciones incluyen una amplia cadena de proveedores. Pese a las limitaciones, desde el Tesoro se afirma que con el tiempo la economía de Rusia está sufriendo. No ha colapsado, pero está sufriendo y está muy centrada en producir armamento, lo cual está hipotecando su futuro. Adeyemo ha dicho que, en cualquier caso, lo clave es sacar adelante la ayuda a Ucrania. Y justamente eso, Ana, ¿qué pasa con ese paquete de ayudas directas a Ucrania? ¿Sigue atascado en el Congreso? Se sigue atascada y el presidente Joe Biden ha mostrado su frustración con el líder republicano de la Cámara de Representantes porque se ha cerrado la Cámara de sesiones por 2 semanas de vacaciones cuando hay un proyecto de ley aprobado para esta ayuda por parte del Senado. Wally Adeyemo, desde el Tesoro, ha hablado de la importancia de la ayuda que está concediendo la Unión Europea, Japón, el Reino Unido y Canadá, pero dice que la ayuda de Estados Unidos es insustituible y la Casa Blanca está hablando de que no solamente es bueno para la política exterior de Estados Unidos, sino que además es bueno para la economía de Estados Unidos. 33.000 millones de esta ayuda van dedicados a comprar armamento a empresas estadounidenses. La mayor parte de la ayuda, de hecho, se queda en Estados Unidos. Si Johnson permite el voto, si el líder de la Cámara de Representantes permite el voto en el Congreso, es probable que se aprobara. Eso sí, no con el voto de los republicanos que apoyan a Donald Trump. Bueno, sigue en vilo esta ayuda. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis. Bueno, y seguimos, Javier, justamente con este tema de Rusia, ¿no? Efectivamente, Juliana, y es que el entorno del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, afirma que Moscú dio un ultimátum a su madre para que acepte celebrar un funeral secreto con el fin de evitar manifestaciones públicas contra el Kremlin. Según esta fuente, las autoridades rusas solo le dieron 3 horas para tomar una decisión. En caso de que no cumpla, amenazaron con enterrar al activista anticorrupción en la colonia penal donde falleció. La madre de Navalny ha estado exigiendo a las autoridades que entregue sus restos para permitir un entierro público con amigos, familiares y seguidores. Ucrania, entre tanto, continúa en pie de guerra, pero los combates entraron a una fase incierta justo antes de cumplirse 2 años desde la invasión por parte del ejército ruso. Las fuerzas ucranianas lograron oponer una dura resistencia y obligar a Rusia a sufrir múltiples bajas por cada ganancia territorial. Pero Kiev ahora enfrenta una peligrosa escasez de municiones debido al estancamiento político en el Congreso de Estados Unidos en torno a la asistencia militar, sumado a la falta de capacidad de producción de armas en Europa. El jefe de la oficina de DW en Ucrania, Nick Connolly, aborda en el siguiente informe lo que le espera al país en su lucha contra Rusia. Lo único que podemos lamentar es no haber tomado medidas antes. Con ello se refiere a la guerra. Ese fue el mensaje de Vladimir Putin durante una entrevista reciente con la televisión estatal rusa. Palabras que ponen fin a las especulaciones sobre la disposición del Kremlin a un acuerdo para poner fin al conflicto. Orisia Lutsevich es una experta en Ucrania del laboratorio de ideas Chatham House de Londres. Opina que Putin todavía cree que puede apoderarse de Ucrania. De las declaraciones públicas de Putin se desprende claramente que no va a cambiar sus objetivos de guerra. Lo que veo es que Rusia este año realmente cree que tiene una oportunidad de quebrar a Ucrania militarmente y lo intentará. Fuentes anónimas rusas que hablan de un posible acuerdo de paz son una táctica de distracción, según ella. También trabajarán en Occidente para socavar la toma de decisiones y enviar mensajes confusos sobre un posible alto el fuego. Mientras tanto, alto el fuego para ellos, les gustaría ver que Washington acepte el control territorial de Putin. La victoria de Rusia en Avdiivka fue la mayor desde la caída de Bakhmut en mayo pasado. Muchos esperan que Putin aproveche el impulso del momento
para intentar apoderarse de las 4 regiones ucranianas que se anexó formalmente: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Pero habrá que pelear, pues Ucrania todavía controla buena parte de ellas. Puede que Putin quiera seguir adelante, pero ¿tiene realmente los recursos? La toma de Avdiivka costó muchas vidas a las fuerzas rusas. Según estimaciones de inteligencia occidental, las bajas fueron de más de 10.000 muertos. Un bloqueo militar ruso las cifró en 16.000. Mike Martin, investigador de estudios de guerra en el King's College de Londres, cree que el ejército ucraniano puede infligir un alto costo por cualquier ganancia territorial rusa. La defensa es mucho más fácil que el ataque. Es posible que los rusos puedan tomar pequeñas cantidades de terreno a un gran costo, pero no podrán apoderarse súbitamente de Zaporilla u Odessa. Y los ucranianos saben que solo necesitan retroceder muy lentamente. Todo dependerá del apoyo occidental. En Avdiivka, los ucranianos fueron superados en armas de 5-1. Las promesas de la Unión Europea de suministrar 1 millón de proyectiles a Ucrania en un año fallaron. Rusia obtuvo esa cantidad de Corea del Norte en unos meses. Todos los ojos de Ucrania están en Washington. Por ahora nos encontramos en una especie de suspenso geopolítico. Todo el mundo está esperando a ver qué pasa con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Creo que si Trump gana, veremos, entre comillas, el acuerdo del siglo. Y Trump entregará grandes áreas de Ucrania a Putin. Los ucranianos están partiendo del supuesto de que ahora están solos. Por eso están haciendo lo que pueden con la innovación local, atacar objetivos en el interior de Rusia con drones de largo alcance para infligir el máximo daño a la economía de guerra de Putin. Ucrania entra en su 3er año de guerra total e intenta llevar la lucha a Rusia, mientras espera ver si Occidente suministrará los recursos para tener otra oportunidad en el campo de batalla. Establecemos contacto con la ciudad de Kiev, donde se encuentra nuestra enviada especial, Carolina Chimoy. Carolina, muy buenas noches para vos. Digiriendo, mejor dicho, todavía la caída de Avdiivka, Ucrania se enfrenta a más obstáculos para su ayuda militar, incluyendo la negativa de Alemania a entregar misiles de largo alcance Taurus. ¿Qué se escucha de las fuerzas ucranianas sobre la ruta a seguir? Muchos saludos, Javier. Bueno, pues el ejército ucraniano se está concentrando ahora sobre todo en la defensa, que como escuchábamos en el informe, es más fácil que el contraataque, es algo estratégicamente más fácil que el contraataque. Se supone que el ejército ruso ahora podría estarse poniendo como meta otras 2 grandes ciudades en la región de Donetsk, Kramatorsk y Slovansk, ciudades en las que estuvimos hace un par de días. Entonces, las fuerzas ucranianas están poniéndose en posiciones para defender estas 2 ciudades. Ahora es muy importante remarcar que la victoria rusa en la ciudad de Avdiivka se dio sobre todo por la superioridad aérea. Por lo tanto, lo que el ejército ucraniano, el gobierno ucraniano y finalmente también el pueblo ucraniano espera es ayuda en ese sentido. Es decir, F-16, aviones que les ayuden en ese sentido, pero también los Taurus alemanes que acabas de mencionar, que les podrían dar las herramientas necesarias para poder planificar un contraataque también en algún momento, pero repito, por ahora es defensa en lo que se está concentrando el ejército ucraniano. A pesar de que nadie se atreve a predecir qué va a pasar, Carolina, la mayoría de los expertos militares sí cuentan con un conflicto que no se resolverá en años incluso. ¿Hay suficiente resiliencia entre la población ucraniana? Ese es, al igual que cuando hablamos de armas y de munición, Javier, uno de los puntos más importantes. Claro que hay una fatiga, no puede no haber una fatiga de guerra de por sí, pero además, después de 2 años, la población está cansada, sobre todo las ciudades que están cercanas al frente. Mujeres, hemos visto pequeñas protestas aquí en Kiev de mujeres que salen a protestar, que piden por sus esposos, por sus hijos, por sus hermanos, que les den una pausa, que dejen de estar de manera continua al frente. Sabemos que los contratos que se firmaron al principio, que los voluntarios y los soldados firmaban, era hasta que se termine la guerra, es decir, sin fecha límite real. Lo que piden las madres es que se ponga una fecha límite de 18 meses y lo que se está discutiendo en estos momentos en el Parlamento ucraniano es que estos contratos podrían tener una fecha límite de 36 meses, lo cual sigue siendo bastante tiempo, estamos hablando de 3 años, pero todo esto muestra
la fatiga y el cansancio en la población de la guerra, de una guerra que además nadie sabe decir cuándo podría estar viendo un fin. Ante tanta incertidumbre se requiere, por supuesto, estabilidad. Se habla mucho de la estabilidad política necesaria en Estados Unidos, en Europa y cómo podría afectar a Ucrania, pero ¿cuál hay de la estabilidad política en la misma Ucrania? Bueno, elecciones presidenciales ya no son un tema en Ucrania como lo fueron en diciembre del año pasado, es algo que está descartado. Gran parte de la población dice entender por qué. Todo esto no solo conlleva mayores costos, sino también a toda una organización logística que ahora el país y el gobierno no puede brindar. Sin embargo, es bastante evidente que la popularidad del presidente Zelensky está cayendo. Cuando empezó la guerra, su popularidad estaba alrededor del 80% y según las últimas encuestas, está alrededor del 60%, es decir, una notoria caída. Esto se dio sobre todo, Javier, después de que el presidente Zelensky despidió al jefe del ejército ucraniano, el general Zaluzhny, que era muy popular no solo entre los soldados, sino también entre el pueblo ucraniano. Puso al general Syrsky como jefe del militar ucraniano, que definitivamente no es tan popular como Zaluzhny y se le conoce más bien como una persona bastante leal al presidente Zelensky, es decir, ahí también vemos juegos de poderes, una población ucraniana que ya no le está dando el apoyo incondicional al presidente y elecciones presidenciales que en algún momento se discutieron pero que no van a tomar lugar. Análisis que recibíamos de Carolina Chimoy cuando Ucrania está a punto de cumplir 3 años, o de entrar, mejor dicho, a su tercer año de guerra. Muchísimas gracias, Carolina. Hasta la próxima. Al menos 10 personas murieron en un incendio de grandes proporciones que consumió 2 edificios de apartamentos en la ciudad española de Valencia. El incendio comenzó el jueves y arrasó rápidamente con uno de los edificios antes de expandirse al segundo. 105 personas fueron realojadas en hoteles de la ciudad. Bomberos inspeccionan los restos calcinados de las torres residenciales. Buscan víctimas. Sigue sin estar claro cuánta gente había en el inmueble cuando el fuego comenzó a devorar la estructura. El complejo estaba compuesto por 138 apartamentos. Era el hogar de unas 450 personas. Voluntarios y vecinos han querido contribuir recolectando ayuda para quienes se han quedado sin techo. Quitan todo lo que, pues eso, me dedico a montar eventos y he traído las chuches que tenía para los niños porque solo pienso en ellos. Se han quedado sin casa. Es que solo de pensarlo. Y no conozco a nadie de los que vive ahí, pero se te rompen las manos. Algunos de los sobrevivientes han sido realojados en hoteles cercanos. Fue un momento muy estresante y lo único que pasaba es que no queríamos morir quemados. El incendio se desató en la 4ª planta de uno de los inmuebles. Luego se propagó rápidamente al edificio contiguo. Los bomberos utilizaron grúas para rescatar a residentes atrapados en los balcones y otros tuvieron que saltar a colchones inflables de rescate. Los fuertes vientos avivaron las llamas y dificultaron las operaciones de rescate. El presidente del gobierno español se desplazó hasta Valencia para reunirse con los rescatistas y ofrecer sus condolencias a los familiares de las víctimas. La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de víctimas y, sin duda alguna, tratar de salvaguardar con ello la seguridad de los servidores públicos. Posteriormente, evidentemente, clarificar qué es lo que ha sucedido y poder ayudar a sobreponerse a los familiares de esta terrible tragedia. Mientras continúa la búsqueda de desaparecidos, también avanza la investigación. Tratan de averiguar cómo se originó el fuego y por qué se extendió tan rápidamente. Algunos apuntan al revestimiento de poliuretano altamente inflamable de la estructura, ya que podría haber contribuido a incrementar la virulencia de las llamas.
Y antes de irnos, y como adelantábamos en titulares, el Parlamento de Alemania votó a favor de legalizar la marihuana para el consumo privado. La nueva ley permite el consumo limitado de cannabis con normas y restricciones. El gobierno afirma que el principal objetivo es acabar con el mercado negro y la delincuencia relacionada con las drogas, pero las asociaciones médicas, el Poder Judicial y los partidos de la oposición critican la medida. La marihuana será legal en Alemania. La decisión de la Corte llega después de intensos debates. El gobierno asegura que intenta resolver varios problemas sociales al despenalizar la droga. La ley aborda básicamente 3 problemas existentes que aún están sin resolver. El primero es que tenemos un incremento en el consumo de cannabis, una amplia y creciente delincuencia relacionada con las drogas. Y por último, tenemos un gran mercado negro cada vez más problemático, en el que productos del cannabis contienen cada vez más aditivos tóxicos. El 1 de abril se levantará la prohibición de la marihuana, vigente desde hace más de 40 años. Los adultos podrán cultivar 3 plantas en casa y tener hasta 25 gramos en público. Además, se permitirán el cultivo y la venta no comercial en cantidades limitadas en los llamados clubes de cannabis. Se prohíbe el consumo cerca de escuelas, parques infantiles, guarderías e instalaciones juveniles, así como por parte de menores. La legalización de la marihuana fue criticada por sectores del Poder Judicial y del orden público. Ambos temen, sobre todo, una reglamentación ineficaz y poco práctica en materia de controles y sanciones. La Asociación Médica Alemana considera que el límite de edad de 18 años es demasiado bajo debido a los posibles riesgos para la salud de los jóvenes. El gobierno alemán afirma que su campaña sobre la marihuana proporcionará a los ciudadanos la información que necesitan para tomar decisiones con conocimiento de causa. Cuando hayamos mostrado la campaña sobre el cannabis a todo el mundo, todos los jóvenes sabrán que si consumen con regularidad, dañarán su cerebro. El mayor partido de la oposición alemana critica los planes y anuncia que derogará la ley si gana las elecciones del año que viene. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com o seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes este viernes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.